La observación es una extensión del abrazo que a cambio hace visible el abrazo. El abrazo es un estado del ser. La visión está en relación con el patrón elevado. La observación es la percepción de ese patrón en la apariencia física. La observación es la percepción de ese patrón elevado en la apariencia física. Bueno, estas son algunas frases del capítulo 3, Visión Natural, del Tratado sobre lo Nuevo, el cuarto y último tratado del segundo libro de la trilogía de un curso de amor. Bienvenidos a este vuestro canal, y hoy vamos a hablar de algunos de los puntos que se tratan en este capítulo 3, Visión Natural. El abrazo es un estado del ser. La observación está en relación con la elevación del yo personal. La observación está en relación con la elevación del yo personal. La visión está en relación con lo que no puede elevarse, con la plenitud, con la verdad, con el amor. La visión está en relación con lo que no puede elevarse, puesto que ya es completamente perfecto, puesto que ya está consumado, puesto que ya es expresión de plenitud total. Con eso está en relación la visión. Y la observación, que es aquello que de manera volitiva, de manera voluntaria, nosotros llevamos a cabo, está en relación con la elevación del yo personal. Obviamente se nos está hablando aquí de una observación de la verdad, de una observación de aquello que es propio de esa visión. De una observación devota, de una observancia de ese camino que nos conduce a reconocernos en esa visión verdadera. Observación y visión se encuentran íntimamente vinculadas, pero no son lo mismo. Recordemos lo que se nos decía en el capítulo precedente de esa relación cada vez más estrecha que el mundo espiritual, que el espíritu tiene con lo físico. Esa relación que cada vez vamos descubriendo de manera más palpable, puesto que, como os comentaba en el vídeo anterior, todos elegimos aquí y ahora compartirnos, expresarnos, manifestarnos a través del vehículo físico. Por lo tanto, por mucho de que se hable de ilusiones, la ilusión de las formas, todos aquellos que hablan de las ilusiones de las formas están eligiendo manifestarse, compartirse a través de esas formas. Y eso es innegable, y eso es completamente evidente. Bueno, pues se nos decía que observación y visión se encuentran íntimamente vinculadas, pero no son lo mismo. La observación tiene que ver con la elevación del yo personal. El yo personal es ese personaje que interpreta, que simboliza, que manifiesta esa verdad reconocida o no en nosotros. Eso es lo que hace el yo personal. Y ese yo personal, pues lógicamente puede elevarse. De esto tenemos conciencia todos, ¿no? Si sé mucho, puedo saber más. Si soy una persona que trata con respeto, con consideración a los demás, pues igual puedo avanzar más en ese sentido, etcétera, etcétera. El yo personal siempre puede mejorarse, siempre puede enriquecerse, siempre puede elevarse. Por eso se nos habla aquí de la elevación
del yo personal. Tu visión verdadera no puede elevarse puesto que es ya perfecta, puesto que es íntegra, puesto que ya tiene toda la plenitud del amor. La visión tiene que ver con lo que no puede elevarse, la visión tiene que ver con el patrón elevado, la visión tiene que ver con la unidad que enlaza a todas las cosas vivientes. Con eso tiene que ver la visión, con la unidad que enlaza, que mantiene conectadas, que mantienen unidas a todos los elementos de la creación eternamente. La observación es el medio de ver este patrón de enlace en la forma física. A través de la observación tomamos conciencia de este patrón de enlace, de esa unidad de todo lo creado, a través de la observación. La intención original, es decir, la causa, la intención original de esta experiencia elegida era la expresión del yo del amor en la forma observable. Esa es la intención original. Ese es el propósito. El propósito es Dios, se nos decía en algún fragmento de estos tratados. Es decir, el propósito es el amor. Elegimos compartirnos, manifestarnos, expresarnos a través de la forma porque tenemos voluntad de compartir amor. Ese es el propósito, esa es la intención original. El reemplazo del amor por el miedo, aunque esa era la intención original, algo acontece, algo pasa que no está conforme con esa intención original. ¿Qué es lo que acontece? El reemplazo del amor por el miedo. El reemplazo del amor por el miedo que forma una naturaleza falsa para el yo personal. Es decir, al identificarnos con esas formas que hemos elegido para compartir el amor que somos, al identificarnos con ellas, olvidamos ese amor que somos y olvidamos el propósito original de elegir esas formas para compartirnos. Nos identificamos con nuestras herramientas en lugar de hacer uso de ellas. Eso es lo que nos acontece, eso es lo que nos hace perder conciencia del propósito original, de la intención original, del amor que es nuestro verdadero motor, que es la razón de querer compartirnos, manifestarnos, relacionarnos formalmente. El reemplazo del amor por el miedo formó una naturaleza falsa para el yo personal. Esforzarse por ser quien eres es la evidencia de este cambio de la naturaleza del amor por la del miedo. El amor no precisa de esfuerzo alguno, el amor es plenitud, el amor es ofrenda incondicional que se hace eternamente. Por lo tanto, si nos estamos esforzando para algo, ahí estamos dando noticia de que no nos estamos reconociendo en el amor. Puede que no sientas que hayas querido jamás vivir con miedo. Hay muchas personas que son movidas por el miedo y no tienen noticia, no tienen conciencia de que esto es así. Puesto porque ya se han construido una armadura súper elaborada, súper efectiva, se han identificado con ella e incluso tienen gozo, incluso tienen sensaciones de seguridad gracias a esa armadura. Entonces pierden noticia de ese miedo que queda oculto dentro de sí. Puede que no sientas que hayas querido vivir jamás con miedo, pero el reemplazo de la intención original fue tan completo que cada vida comenzó con miedo y siguió a partir de este comienzo reaccionando continuamente al miedo. El miedo lo aprendemos enseguida. Abrimos los ojos al mundo, se nos corta el cordón umbilical que nos mantiene unidos a nuestras madres y ya hay algo temeroso que sentimos. Ya comenzamos a aprender el miedo. Es decir, comenzamos a olvidar de esa seguridad total, de esa fortaleza absoluta, sin límites, sin condiciones que nos provee nuestra incondicionalidad amorosa.
El reemplazo, como se nos decía, el reemplazo de la intención original del amor, el reemplazo de la intención original ha sido tan completo que cada vida comienza con miedo y sigue a partir de este comienzo reaccionando continuamente al miedo. Desde el miedo somos personas reactivas que reciben estímulos desde afuera y reaccionan a ellos. Como comentaba en el vídeo anterior, si no me equivoco, nuestra condición natural, o nuestra incondicionalidad natural, mejor dicho, es la de accionarnos de por sí, no reaccionar ante un estímulo que nos viene desde lo que aparentemente es ajeno a nosotros. Eso lo hacemos precisamente porque no nos accionamos desde nosotros mismos. Si elegimos la pasividad, si elegimos la idea equivocada de que la autoridad está fuera de nosotros, pues lógicamente vivimos en una realidad en la cual todo aparenta ser así. Reaccionamos, nos convertimos en seres reaccionarios y eso da noticia de esa acción natural que nos estamos llevando a cabo y que está conforme con ese propósito original, con esa intención original que es el amor. Bueno, pues se nos dice que aunque la intención original permanecía en ti y hacía que intentases expresar un yo de amor a pesar de tu miedo, a pesar del miedo queremos expresar un yo de amor. ¿Cuántas veces vemos a personas que necesitan algo y queremos responder amorosamente ante esa necesidad? Y al final, cuando somos despreciados, nos enfadamos con ellos y resulta que aquel o aquella a la que queríamos ayudar le estamos gritando, le estamos censurando, etcétera, etcétera. Eso, como si somos honestos podemos reconocer, hemos sido protagonistas de ello más de una vez. Bueno, pues eso da noticia de que efectivamente la intención original no ha sido olvidada. Subyace en nosotros, subyace en ese personaje, en ese yo personal limitado en el cual nos interpretamos cuando hemos olvidado esa intención original. Bueno, pues se nos decía que aunque la intención original permanecía en ti y hacía que intentases expresar un yo de amor a pesar de tu miedo, el miedo ha frustrado todos y cada uno de tus esfuerzos y ha causado el esfuerzo mismo que ha continuado el ciclo del miedo. Tener que intentar ser quien eres y expresar quién eres es el resultado del reemplazo de la naturaleza del amor con la naturaleza del miedo. Una vez que hemos permitido que el miedo sea nuestro motor, lo que queremos hacer permanentemente es esforzarnos por ser lo que verdaderamente somos. Y eso es la locura de haber olvidado la intención original, el propósito original, el amor. Es la locura de haber olvidado el amor. Ahora tenemos que esforzarnos por ser amorosos, porque hemos olvidado que ya lo somos plenamente. Tener que intentar ser quien eres y expresar quién eres es el resultado del reemplazo de la naturaleza del amor con la naturaleza del miedo. Lo que vamos a hacer ahora es darle la vuelta a este reemplazo y devolverte a tu verdadera naturaleza. Eso es lo que vamos a hacer ahora, según se nos dice en este punto quinto de este capítulo. Para cada ser existe un estado natural. Para cada ser existe un estado natural, que es alegre, fluido y lleno de amor. Vemos todavía que, como en alguna ocasión os comentaba, en algunos grupos tribales, en los niños, en algunas sociedades del Oriente, vemos que la expresión natural, y ellos van por la calle así, es la de un gesto risueño. Esa es nuestra expresión natural. Nosotros aprendemos a ser serios, aprendemos a tener esa cara de póker que vemos en las grandes ciudades a veces, ¿no? Esa no es nuestra expresión natural. Nuestra expresión natural es la de la alegría.
De la misma forma que hemos olvidado que el propósito original era el amor, hemos olvidado que ese amor es también alegría, es también júbilo. Y por lo tanto intentamos esforzarnos por estar alegres, intentamos esforzarnos por estar como verdaderamente somos y hemos olvidado que lo somos. La alegría es la expresión natural, la seriedad, los gestos tristes, los gestos de preocupación son consecuencia de un aprendizaje mundano. Es decir, son consecuencia de haber olvidado lo que verdaderamente somos. De habernos identificado con los aprendizajes en lugar de hacer uso de ellos. Los aprendizajes son buenos, nos permiten, como os comentaba en otros vídeos, nos permiten hacer uso de este idioma, verbal o escrito, nos permiten que no nos olvidemos de quiénes son nuestros familiares. Los aprendizajes nos proveen de muchas cosas que debemos bendecir, pero nosotros no somos ese aprendizaje. Ese aprendizaje está para ponerse al servicio de lo que verdaderamente somos, no para que nos haga olvidar lo que verdaderamente somos. Justamente el culto a la carencia nos hace identificarnos con lo aprendido y nos hace olvidar lo que somos. Es el culto a la carencia, esa mentalidad de escasez, de carencia, de tener un refugio pequeñito que nos queremos que nos quiten. Bueno, pues esa mentalidad tan tacaña es la que nos hace que olvidemos la incondicionalidad del ser, nuestra auténtica naturaleza. Para cada ser existe un estado natural que es alegre, fluido, lleno de amor. Para cada ser que existe en el tiempo existe también un estado innatural del ser. Ambos estados del ser, el natural y el innatural, existen en relación. Ambos existen en relación. Aunque la relación es lo que te ha mantenido para siempre incapaz de estar separado y solo, la relación también es lo que aparentemente te ha mantenido para siempre incapaz de volver a tu estado natural del ser. Lógicamente, al identificarnos con relaciones dependientes, al pensar que afuera está la autoridad, afuera está el estímulo, afuera está esa realidad ante la cual nosotros reaccionamos, al hacer esa identificación que no está conforme con la verdad, justamente son esas relaciones equivocadas, esas relaciones dependientes, las que nos impiden reconocer nuestra verdadera relación en la plenitud, en la abundancia, en la incondicionalidad amorosa. El miedo, que fue concebido junto con todos aquellos que erróneamente heredaron la idea de su naturaleza, era estar separados y solos y por tanto temerosos, hizo que las relaciones fuesen temerosas también. Lógicamente, la naturaleza de esas relaciones basadas en la carencia son expresión de temor, expresión del miedo. De ahí nace la necesidad de engañar. Tengo miedo de los demás, que son mi estímulo, que son la autoridad, que son lo que me condicionan. Por lo tanto, ya pienso que tiene sentido engañarlos, ocultarles aquello que puede hacerles que me hagan reproche, que me hagan sentirme mal, etcétera, etcétera. Aquello que piensen que no está conforme con la visión moral que ellos tengan, aquello que piensen que yo piense que no está conforme con la visión social, política o religiosa que ellos tengan. Entonces tengo que estar engañando. ¿Por qué? Porque me mueve el miedo, porque no me mueve el amor. Si me mueve el amor, si me mueve la inocencia,
yo expreso de manera natural, de manera fluida, comparto todo lo que quiero compartir y no tengo por qué ocultar, no tengo por qué engañar, no tengo por qué mentir, porque el que oculta, el que engaña, el que miente, lo único que está expresando es dependencia con respecto a una autoridad que identifica como ajena a sí mismo, es decir, no reconoce en sí la autoridad. Fijaos que esta reflexión podría ser incluso tan válida para aquel que dice que es ateo, ¿no? Le estoy invitando a que reconozca en sí mismo, en su plenitud, en su integridad, la autoridad. Aquí ni siquiera estamos hablando de Dios. Y esto, pues, como os comento, es igualmente válido para aquel que no tenga conciencia de esa fuente divina que, compartiendo su naturaleza, nos da vida en la eternidad, nos da vida en aquello que trasciende la ilusión del tiempo y el espacio. Eso que, como bien decía Einstein, es relativo, y ahora se está descubriendo que no estaba equivocado en muchas cosas, y por lo tanto lo que no es relativo no es absoluto, y lo que no es absoluto no es verdadero, aunque la verdad no sea absoluta, porque lo absoluto parece aludir a unos límites de los cuales no entiende la verdad. La verdad es infinita. La verdad es infinita, la verdad lo es todo. Por eso tú eres de verdad, por eso la verdad te hace libre, por eso la verdad te impide esa inercia a tener que engañar, a tener que mentir, a tener que falsear, a tener que ocultar. La verdad te provee de una seguridad absoluta e incondicional. Esa es la auténtica y la única fortaleza que te sirve para desenvolverte gozosamente en tu vida. La verdad. Por eso nos decía el Maestro Jesús, la verdad os hace libres. La verdad os libera de todas las dependencias ilusorias. La verdad os libera de esa idea equivocada de que afuera de ti hay una autoridad a la cual debes responder, la cual condiciona tu realidad. Eso no es así. Solo en ti está la autoridad, puesto que tú eres la obra de Dios. Tú eres la hija de Dios, tú eres el hijo de Dios. Por lo tanto, ahí donde está ese reino, el reino de Dios está en vosotros. También nos decía Jesús, ahí donde está ese reino, está siempre ese rey que permanentemente, esa autoridad que permanentemente está en relación contigo. Bueno, vamos a hablar un poco más de lo que se nos decía en este otro punto. La confianza se convirtió en algo que había que ganarse. Lógicamente olvidamos que somos amor, olvidamos que somos alegría, es decir, ya no tenemos confianza. Ya no tenemos confianza en nosotros mismos. Ya tenemos que esforzarnos por ganarnos la confianza. Tengo que esforzarme por ganar tu confianza. ¿Por qué tengo que esforzarme por ganarme tu confianza? Porque formalmente no doy noticia, no informo, no comparto ese amor, esa alegría que es la auténtica naturaleza de mi ser. Si no lo comparto formalmente, pues lógicamente tú ya consideras que puedes desconfiar de mí. Puedes pensar que yo te estoy engañando, que yo te estoy aquí soltando un rollo y que luego al final del vídeo te voy a dar una dirección para que tú hagas una donación o cualquier cosa, ¿no? Tú ya tienes desconfianza. Esto es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos poner tanto? Porque en el mundo encontramos mucho. Me voy a ganar la confianza, voy a esforzarme por ganarme la confianza. Si todos nos aceptáramos en el amor, si todos nos aceptáramos en la alegría, no tendríamos que esforzarnos por ganarnos la confianza de nadie. Pero no hace falta que lo hagan todos. Con que lo hagas tú, con que tú te aceptes plenamente en el amor, en la alegría, tú ya estás capacitado para conocer a tus semejantes, para saber cuándo se aceptan en la verdad y cuándo precisan de desenvolverse a través de ilusiones, a través de ocultamientos, a través de fingimientos. Una vez que tú te aceptes plenamente en el amor, sabes cuándo se te ofrenda amor o cuándo se te pide amor. Que eso es lo único que hacen aquellos que precisan de fingimientos, de ocultamientos,
aquellos en definitiva que han olvidado ese propósito original, esa razón, esa intención original que nos hace estar aquí en el mundo compartiendo amor o compartiendo una distorsión de ese amor. La confianza se convirtió en algo que había que ganarse. Incluso los padres más cariñosos, igual que tu imagen más cariñosa de Dios, al haber traído un niño al mundo temeroso, se vieron sometidos a las pruebas del tiempo. Así, el mundo se convirtió en un mundo de esfuerzos con todas las cosas en él y más allá de él, incluido Dios, comparado y contrapesado con la idea del miedo. Así convertimos al mundo en una realidad en donde el amor, en donde la verdad, en donde la bondad, en donde la belleza, en donde la libertad, en donde el poder deben de estar permanentemente comparados y contrapesados con las ideas contrarias. Esta es la dualidad en la cual nos interpretamos al haber olvidado la intención original, el amor. Dios no creó el miedo. Dios no creó el miedo, Dios no juzgará el miedo, Dios no juzgará el miedo, Dios no juzga el miedo, Dios no juzga las consecuencias del miedo, Dios no juzga las ilusiones, las consecuencias de las ilusiones. Dios no sabe nada de eso. Eso no es real. Eso no es verdadero. Nos lo parece a nosotros en la medida en la que nos identificamos con esas ilusiones. Y experimentamos ahí, experimentamos con esas ilusiones y gracias a esa experimentación recibimos el aprendizaje que nos hace trascender la necesidad de todo aprendizaje, porque conforme a ese propósito original que es el amor, no precisamos de aprendizaje alguno que no sea el de manifestar en la forma de manera fidedigna, plena e incondicional esa intención original, el amor. Podemos poner un ejemplo, por ejemplo, en, no sé, en una escuela en donde una escuela de baile, en la cual pensamos que el que mejor baila, el que mejor ha aprendido, es mejor que aquellos que no han aprendido a bailar. Pero eso no es así. El que mejor baile pues simplemente ha aprendido a expresar formalmente algo que es informal. Y lo hará de manera más brillante, más fidedigna, menos fidedigna, pero no es mejor que nadie. Veis a los saeteros que ahora que viene la Semana Santa, esos saeteros, ¿no?, que se ponen su corbata, se ponen su pañuelo en el bolsillo, toman su postura de gran cantaor y desde un balcón en el cual se está celebrando un concurso, cantan con una técnica muy depurada, precisa, cantan su saeta, ¿no? Y tú los escuchas y dices, qué bien cantan, y aplauden, todo el mundo aplaude y todo es muy bonito, muy bien cantado la saeta, ¿no? Sin embargo, no emociona a nadie, nadie se emociona con esas saetas. Las saetas que emocionan son aquellas que espontáneamente, con una voz temblorosa, con una voz que nos llega hasta el corazón, hasta la fibra sensible de nuestras entrañas, como dicen por aquí. Esa es la saeta que nos emociona, y esa no la canta un cantador profesional, no la canta el que tenga una técnica depurada. Esa la canta desde su religiosidad, desde su fe, desde su sensibilidad, una mujer, un hombre entre la multitud. Y esas son las saetas que nos emocionan. Vemos aquí como con pocas formas
alguien es capaz de manifestar el amor, de compartir el amor, sin tener que recibir clases, sin tener que ser el mejor, como ese bailador, como ese bailarín que supera a todos sus compañeros y compañeras en la técnica, pero no por eso sabe transmitir en su arte ese sentimiento que quiere transmitir. Bueno, pues esto acontece en el mundo. Hay personas muy formadas que no por ello formalmente están compartiendo algo que tenga valor. Por eso es tan importante que aquellas personas que no están tan formadas y sí son como estos saeteros y saeteras espontáneas que están en la calle y que tienen esa sensibilidad, que saben compartir, es tan importante, como os comento, que aquellos que tengan esa sensibilidad humana con sus semejantes, de aquellos que tengan, que alberguen en sí, independientemente de que la verdad todos lo alberguemos, esa capacidad de servicio a los demás, también aprendan esas formas que les van a facilitar que puedan hacer ese servicio, y de esa forma esos sitios, esos lugares no serán ocupados por personas que no tienen voluntad de servicio. Eso lo vemos en la política. La política prácticamente al 100%, en todos los puestos, todos los cargos están copados por personas que no tienen voluntad de servicio. Por eso están permanentemente peleando, disputando, viendo el error, la equivocación en sus oponentes. Por eso su argumento durante el tiempo electoral es siempre atacar a sus rivales políticos, ¿no? Porque no tienen voluntad de servicio, y están ocupando unos cargos, unos lugares que verdaderamente les deben de corresponder, deben estar ocupados por personas amorosas, por personas que tengan voluntad de servir incondicionalmente a sus semejantes. Y si esto fuera así, incluso esta sociedad con tantos desequilibrios, incluso estos patrones sociales en las cuales se dan tantos desequilibrios, incluso a través de ellos podríamos mejorar el mundo de manera sustancial. Bueno, habíamos dicho que Dios no creó el miedo, que Dios no juzgará el miedo. Todo juicio es la causa del miedo, todo juicio es la causa del miedo. Y es la causa de la necesidad de comparar la fuerza del amor con la veracidad del miedo. Todo juicio, una frase importante, es la causa del miedo. Todo juicio es la causa de la necesidad creada, inventada, fabricada, de tener que comparar la fuerza del amor con la veracidad del miedo. Ya pensamos que el amor precisa de una realidad en la cual el miedo parezca verosímil. Hacemos al amor dependiente del miedo. Por eso veis esas personas que están permanentemente buscando a los débiles, a los quejumbrosos, para ayudarles, ¿no? Porque piensan que el amor es la respuesta ante aquel que tiene miedo, ante aquel que manifiesta miedo. Y efectivamente, al pensar así, paradójicamente están en lo cierto. Justamente el amor es la respuesta ante todo aquel que se interpreta en las ilusiones. Pero la respuesta incondicional, no la respuesta condicionada que luego se va a enfadar cuando sea rechazado por el que tiene miedo, porque el que tiene miedo lógicamente te va a rechazar a ti también, por mucho amor que tú creas que quieres compartir con él. El que tiene miedo te va a rechazar a ti también, es más, a ti antes que a nadie, porque el que tiene miedo no sabe reconocer el amor, no sabe reconocer la voluntad amorosa,
la intención amorosa. Lo ve como hipocresía, eso es lo que él ve. Ve a un hombre, a una mujer hipócrita que siente desprecio por esa persona, por sí mismo, y por lo tanto él reacciona con el mismo desprecio. Y precisamente por eso, cuando el amor es la respuesta incondicional, no se fija en esos detalles intrascendentes y no se detiene ante nada. Ofrenda su servicio incondicionalmente, sin esfuerzo y de manera natural. Ahora, mientras le damos la vuelta a este conjunto de circunstancias y reemplazamos el mundo del miedo con un mundo de amor, no se puede seguir comparando el amor con el miedo. Dios no creó el miedo y no será juzgado por él. Todo juicio es la causa del miedo y de su esfuerzo por comparar la fuerza del amor con la veracidad del miedo. Como elegías creer y vivir en un mundo cuya naturaleza era el miedo, no podías conocer a Dios. No podías conocer a Dios porque juzgabas a Dios desde la naturaleza del miedo, creyendo que era tu estado natural. Cuando nos mueve el miedo, solamente vemos miedo, solamente vemos elementos que relacionamos con ese miedo. Ya estamos incapacitados para ver voluntad amorosa. Por lo tanto, ya si creemos en Dios, lo relacionamos con el miedo. Ya nos imaginamos un Dios que nos castiga, un Dios que debe de perseguir. Por eso vemos esos comentarios que se hacen. Hay un Dios arriba, te va a castigar. Y ya me quedo yo contento, ¿no? Porque va a castigar al que es malo. Y vemos que la fe en ese Dios falso tiene sentido justamente porque hemos permitido que el motor del miedo sea lo que nos condicione y lo que determine que lleguemos a esas conclusiones tan absurdas, esas conclusiones basadas en la separación, basadas en el deseo, en las cuales se expresan deseo de algo malo hacia nuestros semejantes, y eso no es algo amoroso. No solo es algo amoroso, sino que es algo horrible. Deseo de que mi semejante sea castigado. ¿Cuál va a ser ese castigo? Que se queme eternamente en un infierno. Me parece a mí que el que desea eso no tiene mucha intención amorosa. El que desea eso, lógicamente, está movido por el miedo de que hay un Dios castigador y voy a esforzarme porque no me castigue a mí y porque castigue a otros. ¿Qué clase de religiosidad es esa? ¿Qué clase de espiritualidad es esa? Eso no es religión ninguna, eso es anti-religión. Llevamos 2000 años llamando religión a lo que es anti-religión. Por lo tanto, de la misma manera que llevamos 2000 años llamando Dios a lo que es un Dios falso hecho a imagen y semejanza de la condición humana, porque no hemos sabido reconocer el Dios verdadero, el Dios incondicional, el Dios que es amor sin límites. Porque como bien decía San Agustín, la medida del amor es amar sin medida. La medida del amor es amar sin medida. Y ese es el amor en el cual nos crea Dios en la eternidad. Y es ahí, en ese amor, en el cual podemos reconocer ese Dios verdadero, ese Dios de amor, que si no es reconocido, inconscientemente es reemplazado por un Dios falso, por la muerte. Porque todo el mundo sirve a un Dios, al Dios del tiempo, al Dios de la muerte, al Dios de la falsedad, al Dios de la mentira, al Dios de la dependencia, o al Dios del amor, al Dios de la incondicionalidad, al Dios de la alegría, al Dios del propósito original. Todo el mundo sirve a un Dios, consciente o inconscientemente. El ateísmo, como siempre decimos, no existe, es una forma de llamar la servidumbre hacia ese Dios que llamamos muerte, hacia ese Dios que llamamos dependencia, hacia ese Dios que llamamos falsedad, hacia ese Dios que llamamos miedo, por mucho que ese miedo sea enmascarado de manera brillante y de manera efectiva gracias a la inventiva grandiosa del ego. Por mucho que lo enmascaremos, ese miedo está ahí y a él le estamos sirviendo cuando no nos estamos reconociendo en el amor y cuando no estamos reconociendo
que nuestro propósito, que nuestra intención, que la razón de estar aquí en este mundo es ese amor. Con tu verdadera visión, la visión del amor, sabrás que todo es bueno y pleno de amor. Con ese juicio final, todos los juicios terminan de forma natural. Con ese juicio final, el juicio final es cuando finalmente recuperamos el juicio, porque este mundo es la locura. Un mundo interpretado sin Dios es locura total, dependencia total, falsedad total. El juicio final nos permite que finalmente recuperemos el juicio verdadero, el juicio del amor, el juicio de la verdad, el juicio de la plenitud, de la abundancia. Esta visión no es nueva, lo nuevo es la elevación del yo personal. Esta visión no es nueva. Esta es la visión que permanentemente, que eternamente, que incondicionalmente siempre está en ti. Lo nuevo es tu capacidad de hacer que esa visión verdadera se manifieste en el yo personal. De hacer que ese yo personal sea el representante de la verdad en ti. Eso es lo nuevo. Y a eso, por eso se llama este tratado sobre lo nuevo. No es porque esa visión verdadera, no es porque la conciencia, no es porque el amor, no es porque la verdad sea algo nuevo. Es porque nosotros ya estamos capacitados para hacer que un yo personal sea ese representante de aquello que está más allá del tiempo y del espacio, del amor, del propósito original, de la intención primaria, de la razón por la cual estamos aquí. No existe ninguna razón por la que la naturaleza original de tu ser no pueda convertirse en un ser cuya naturaleza sea la forma si tú decides que así lo sea. No existe ninguna razón que esto te lo impida. Nada es imposible para la verdad. Estamos aquí porque queremos compartir la verdad formalmente. Ese es el propósito original, esa es la intención original. Si no lo quisiéramos, este vehículo dejaría de ser usado. A cada momento, a cada instante, estamos reafirmándonos en nuestra voluntad de compartirnos formalmente, de compartir formalmente en amor, o una distorsión de él si no ha sido reconocido, aceptado ese amor, ese propósito original. Obviamente, el valor de tu poder no se somete a algo neutro como la forma. Decir que tú eres incapaz de manifestar la verdad formalmente es decir que la forma es un condicionante, es algo que condiciona, es algo que está por encima de tu poder, de tu verdad, de ese propósito original que es el amor. Y eso es una blasfemia, eso es no reconocer lo formal como algo neutro. Todo poder es de Dios. En la forma no hay poder ninguno. En la forma manifestamos lo que ese poder, reconocido o no, manifiesta en la forma. Pero tu naturaleza original no puede existir en una forma cuya naturaleza sea el miedo. Tu naturaleza original no puede existir en una forma cuya naturaleza sea el miedo, que no puede albergar la creación del amor. Por eso, mientras nos interpretemos como cuerpos separados, lógicamente este cuerpo no manifestará, este yo personal no podrá ser el representante de la verdad, el representante del amor. Mientras que nos interpretemos en estos cuerpos que aparentemente nos separan. Justamente por eso se nos lleva en un camino en el que nos hace que eso que llamamos yo personal verdaderamente sea el tú.
más que el yo, porque verdaderamente lo que tú eres en realidad es lo que tú no eres, es lo que tú ofrendas amorosamente a tus semejantes. Esa es tu parte en la creación. Lo que tú en el sueño crees ser verdaderamente es tu ofrenda de amor hacia todo lo que en el sueño crees no ser. Cuando todo regresa a su estado natural de amor, todo, incluido la forma, es una naturaleza de unidad y de vida eterna. Cuando todo regresa a su estado natural de amor, todo, incluido la forma, incluso la forma, es una naturaleza de unidad y de vida eterna. La idea de la vida eterna, se nos dice al final del capítulo, la idea de la vida eterna en la forma ha parecido una maldición para algunos. Esto lo vemos en algunos filósofos, pensadores y de los últimos siglos, ¿no? Eso de que si la vida es un valle de lágrimas, pues que sea eterna, pues es una cosa horrible, ¿no? Una vez que no nos reconocemos en el amor, en la alegría, en la belleza, en la bondad, lógicamente lo que hacemos es reconocernos en un falso personaje que se enfoca en lo triste, en lo tenebroso, en todo lo que niega el amor, se enfoca en lo que niega el amor porque piensa que esa es la única manera de darle crédito al amor, para contrastarlo, para a través del contraste de la comparación no perder la fe en el amor. Tiene que esforzarse por creer en el amor, justamente porque ha olvidado de que el amor es su verdadera naturaleza. La idea de la vida eterna en la forma ha parecido una maldición para algunos, un milagro para otros. La muerte llega como destrucción para algunos y como una nueva vida para otros. Escojas lo que escojas, se trata de tu elección. La vida puede ser maravillosa también formalmente. Estar aquí eternamente no tiene por qué ser ninguna maldición, porque todo lo que es doloroso es consecuencia de la falta de aceptación que nosotros hacemos con nosotros mismos, y entonces buscamos un sucedáneo, una dependencia, una justificación en lo ajeno a nosotros, y eso es lo que provoca todo lo que es dolor, todo lo que es sufrimiento, todo lo que aquí se reduce a la palabra maldición, maldecir, que es lo contrario de bendecir, que es lo que es natural en ti. Decir bien, hacer bien, compartir bien aquello, ese bien de la vida plenamente reconocido que es el único bien. El único bien es el bien de la vida, el único milagro es el milagro de la vida. Reconociéndolo y aceptándolo plenamente, no se concibe ningún tipo de idea que nos pueda hacer pensar que la vida es una maldición. La vida eterna aquí en el mundo también puede ser algo bendito si así lo decidimos, porque nada es imposible para la verdad. Como nada hay posible para la ilusión, nada hay posible en la verdad para la ilusión, nada hay imposible para la verdad para la verdad. Por lo tanto, se trata de tu elección. Escojas lo que escojas. Tu apego a la vida te ha mantenido vivo en la forma. Es el apego a la vida lo que hace que sigamos vivos en este cuerpo físico que creemos ser, y que simplemente es una herramienta, que simplemente es un medio de comunicación formal. Tu apego a la muerte ha mantenido tu forma sujeta al ciclo de decadencia y renacimiento. Nadie que se vea en este mundo, en el plano en el que el miedo, el dolor, la culpa parecen reales, nadie ha dejado de desear morir, y además nos sorprenderíamos lo a menudo que fantasea con la idea de la muerte las personas, incluso las más formadas y las más cultas,
es algo permanente, con lo cual no nos deberíamos de quejar de que la muerte nos parezca tan real, cuando permanentemente estamos fantaseando con la idea de la muerte. Tu apego a la muerte ha mantenido tu forma sujeta al ciclo de decadencia y renacimiento. Obviamente el apego a la muerte que tiene un drago milenario parece que es menor al que tiene la condición humana, porque un drago milenario puede vivir incluso más de 1000 años en el mundo. Tu apego a la muerte ha mantenido tu forma sujeta al ciclo de decadencia y renacimiento. Tu apego a la vida te ha mantenido vivo en la forma. Existe otra alternativa. La promesa de la vida eterna no fue una promesa en vano. Se trata de una promesa que se ha cumplido. Es una promesa que se ha cumplido. Prometer es una idea mundana, es una idea humana. Todo lo que Dios promete, que es una forma de decir, de aludir a aquello que ya es verdadero, es la verdad. Todo lo que Dios promete, entre comillas, siempre es verdad. Es lo ilusorio lo que recibe la promesa. Es lo ilusorio en ti, ese personaje que no se reconoce, que no se acepta en la verdad, el receptor de aquello que llamamos promesa. En la verdad Dios no nos hace promesa alguna, puesto que en la verdad Dios mantiene eterna e incondicionalmente su diálogo con la criatura, su diálogo con nosotros, su diálogo con la creación, su diálogo con su obra. Con lo cual, en la verdad no precisamos de promesa alguna. Como comentábamos al principio del vídeo, en la verdad no necesitamos de engaño, de mentira, pues las promesas son consecuencia de la fe en el ocultamiento, de la fe en la separación. Nos prometemos cosas porque pensamos que hay otra alternativa que es tan posible como aquella que estamos prometiendo. Es decir, el prometer es consecuencia, al igual que el jurar, y por eso nos decía Jesús que no juráramos. El prometer es consecuencia de interpretar la realidad de manera dual, de interpretar que el miedo es tan real como el amor, que la mentira es tan real como la verdad, que el odio es tan real como el amor. En la aceptación de la verdad no concebimos idea alguna de prometer. Por eso se ha cumplido ya esta promesa. Tú eres el que ha elegido el medio. Ahora tienes una nueva elección ante ti. Ahora tienes una nueva elección ante ti. Bueno, pues justamente el próximo capítulo se llama La herencia de la vida eterna. La herencia de la vida eterna. Gracias por vuestra atención, bendiciones, un abrazo y hasta pronto.